Ici à Madrid, malgré la pandémie de Covid-19, on essaie de reprendre une vie presque normale. Être au restaurant d'ailleurs, c'est le seul endroit où on est autorisé à enlever son masque. Partout ailleurs, il faut le garder. Et d'ailleurs, les Espagnols respectent plutôt les gestes barrières. Il faut dire qu'ici, tout est ouvert, que ce soit les bars, les boutiques, les restaurants, les théâtres et même les cinémas. La vie a presque repris ses droits. Alors si pour certains cette ouverture serait due au fait que l'Espagne n'a plus les moyens de se payer un nouveau confinement à la dure, d'autres voix pensent surtout que les Espagnols en ont marre de l'enfermement et seraient même au bord de la crise de nerfs. Là, je suis dans la banlieue de Madrid et il y a ici justement un nouveau camion publicitaire. Alors c'est pas un food truck à la mode avec des tapas, non. Ce camion, il symbolise à lui tout seul le mal-être des couples madrilènes. Buenos días. ¿Qué le parece el divorcio por 150 euros? Ahora mismo, gracias. ¿No es el momento? No, ¿No llevas el anillo? estoy en divorcio. Llámanos cuando quieras. Vale, Muchas gracias, amigo. hasta luego. Alberto Garcia Cebrián est un avocat franchement pas comme les autres. Il n'hésite pas à démarcher ses clients de manière peu conventionnelle. Si el camión del divorcio se te aparece, será que la ocasión lo merece. Más ahora que se ha estado tanto tiempo junto en casa con la pandemia. Sí. ¿Y no conoces nadie que sea un matrimonio que lo necesite en tu cabeza? ¿Un amigo, un vecino, nadie que lo necesite? Eso me lo tenías que haber dicho hace unos meses. Te hubiera traído dos. Pues te dejo una tarjeta por si acaso estamos bien. a tiempo con alguien. Muchísimas gracias. En España, en el mes de marzo se confinó por 3 meses. En ese momento se cerraron los juzgados. Literalmente no se tramitaba ningún tipo de procedimiento. Y después del primer periodo de confinamiento, la gente vino a los despachos corriendo, diciendo que se querían divorciar urgente, cuanto antes, por si acaso venía otro confinamiento, que nos volvieran a encerrar en casa, y lo habían pasado tan mal que no querían que otro confinamiento les pillara con la misma compañía. La gente ha llegado al límite. Cuando sometes a más presión de la que pueda aguantar una relación, llegas a situaciones límite. Lo que hay que hacer es divorciarse a tiempo cuando es necesario, y gracias a estos precios y a este sistema estamos orgullosos. El único despacho de abogados del mundo que se ha atrevido a poner en un camión o en una furgoneta su anuncio, precios iguales para todos, para que el divorcio deje de ser un privilegio al alcance de unos pocos y que sí que sea por fin un derecho al alcance de todos. Está aquí al lado de un lavadero de coches de manera casual, pero realmente lo intentamos poner en sitios visibles donde la gente lo pueda observar. Estamos muy orgullosos, entonces cualquier persona que pregunta o incluso para cualquier intervención, yo estoy orgulloso de dar nuestra publicidad porque es algo que nos identifica. ¿Qué te parece el divorcio? 150 euros. Divorcio por 150 euros, de mutuo acuerdo. Para quien lo necesite, claro. Para quien lo necesite. Muchísimas gracias. Hasta luego. El divorcio en la calle, el divorcio sobre ruedas y que se pierda el tabú, ese miedo instintivo que tenemos que el divorcio es algo malo. El divorcio no es algo bueno ni malo, sino solo en algunas veces, en algunas ocasiones, necesario. Avec ses 6 camionnettes réparties dans Madrid, Maître Cebrián est devenu le spécialiste du divorce, même si ses méthodes ne plaisent pas toujours à ses confrères. ¿No queréis un papel para un amigo que lo necesite? Divorcio amistoso, 150 euros si alguien lo necesita. Que ojalá no sea vuestro caso. Gracias. En Espagne, le divorce n'est légal que depuis 1981. Depuis, les couples espagnols ont pris le goût à la séparation. Et avec 57 divorces pour 100 mariages, l'Espagne possède un des taux les plus élevés de l'Union européenne. Chaque année, près de 100 000 couples décident de se séparer. Et cette année, avec la Covid, c'est en train d'exploser. Les affaires de Maître Cebrián ont donc un bel avenir. Et dans son cabinet, dans la petite ville de Leganés, les couples sont attirés par des prix défiant toute concurrence. Un placer. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? El divorcio ha venido muy bien, ha sido muy rápido, la cría ya está estupendamente estabilizada, esas peleas que había, esas tonterías se acabaron y la verdad que si no hubiera venido esto del COVID,
Claro, con el COVID, habiendo una mala convivencia, hubiera sido terrible. Si estuviéramos hasta ahora mismo con el COVID, Sí. hubiera sido horrible. Yo creo que hubiera terminado muy mal. Si ya ha terminado afectada, imagínate cómo podía haber terminado. Entonces, una buena decisión haberte divorciado. Sí. O sea que mejor tu vida separado, pero feliz, Sí. dentro de lo malo. Dentro de lo malo ahora somos felices. Y cuando no se puede seguir juntos, Cuando no mejor se puede. separados a tiempo y evitar Sí, conflictos, porque si no... Sí. Aquí se dice en España, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Mucha gente llegó a una muy mala convivencia en situaciones muy desagradables. En España el precio de la vivienda es muy caro, los sueldos son muy bajos, entonces hay muchas personas que viven en pisos muy pequeños, que no tienen muchos de ellos luz, las estrecheces económicas, la preocupación de la enfermedad, pérdidas de personas que fallecieron en ese momento. Entonces lo que pasó es que muchas familias que se hubieran separado al cabo de meses o años, se precipitó la ruptura porque les hicieron llegar a situaciones límite. Sobre todo es el económico. En España, con el COVID, han aumentado un 25% las demandas de divorcio. Este año pueden haber en España más divorcios que matrimonios. Es una cosa única, nunca hubiera pasado. Es uno de los efectos del COVID. Se habla mucho del tema sanitario, del tema laboral y económico. Uno del que aún no se habla mucho y las estadísticas tienen que venir es de los divorcios. Más divorcios que matrimonios. Una verdadera locura. En Espagne, comme dans de nombreux pays, la Covid n'aura pas été qu'une épidémie sanitaire. Elle risque d'avoir des conséquences bien plus importantes sur toute la société, car ces nouveaux célibataires vont faire changer pour des années les habitudes de la société espagnole.